Bien, la, la clase pasada estuvimos definiendo, pues entramos en el tema que tiene que ver con la, qué tan bueno, qué tan bueno es el estimador. Una vez uno haya un estimador para un parámetro, lo que sigue es indagar por las propiedades que tiene ese estimador. ¿Qué tan bueno es el estimador? Entonces, la clase pasada estuvimos definiendo primero el concepto de concentración y dice el autor que eso tiene que ver con la precisión del estimador. Y dábamos la definición de cuándo un estimador es más preciso que otro, cuándo un estimador es más preciso que otro. Y bueno, en términos decíamos, en realidad lo que se tiene es como una región, en el caso unidimensional, en el caso de un estimador de valor real, lo que se tiene es una distancia y, o sea, dada una distancia, qué tan probable es que el estimador eh, eh, tenga un valor un valor tal que la distancia del estimador a lo que se desea estimar sea menor que esa distancia. Y lo que se hace para comparar dos estimadores en el sentido de eso, de la concentración, es, bueno, ¿qué probabilidad es más grande? La probabilidad de que el estimador 1 quede en ese en esa región o que el estimador 2 quede en esa región. ¿Quién es más probable? ¿Qué es más probable? Entonces, el que tenga una probabilidad más alta de quedar dentro de la región, ese estimador es más concentrado. Pero veíamos que ese es un criterio que es complicado por lo que involucra cálculo de probabilidades y esas cosas, es mucho más complicado que el otro criterio que es equivalente a este en realidad, pero que es más sencillo de verificar. Tiene que ver con el error cuadrático medio. Entonces definíamos el error cuadrático medio de un estimador como, como el promedio de los errores al cuadrado. Eso se conoce como error cuadrático medio. Es que el mismo nombre lo indica. Es el promedio de los errores al cuadrado. ¿Qué son los errores? La distancia del estimador al parámetro que se quiere estimar. Eso se eleva al cuadrado y luego se promedia. Eso es el error cuadrático medio. Entonces, el criterio es, si yo tengo dos estimadores y quiero mirar quién es más concentrado, entonces calcula los errores cuadráticos medios y examina quién tiene el error cuadrático medio más pequeño. El que tenga el error cuadrático medio más pequeño es más concentrado. Ese es el criterio. Definíamos también lo que se conoce como un estimador insesgado, la clase pasada. Entonces definíamos que un estimador es insesgado si el promedio de ese estimador es precisamente el parámetro que se desea estimar o la función paramétrica que se desea estimar. El promedio del estimador es R de teta, que es lo que se desea estimar. Si esta igualdad no es cierta, si esto es así, si el error cuadrático medio es distinto de la función de R de teta, entonces se dice que
el estimador es sesgado para estimar R de teta. Y a la diferencia se le conoce como el sesgo del estimador. El sesgo del estimador. Obviamente, si el estimador es insesgado, entonces el sesgo sería cero, ¿no? Porque el valor esperado coincidiría con R de teta y hacer la diferencia, eso da cero. O sea, un estimador insesgado obviamente tiene un sesgo cero. Bien, y también veíamos de hecho, esto hacíamos la demostración, veíamos una propiedad que relaciona el error cuadrático medio con la varianza del estimador y el sesgo del estimador. La propiedad dice que el error cuadrático medio de un estimador es igual a la varianza del estimador más el sesgo del estimador. Naturalmente, si el estimador es insesgado, entonces el sesgo sería cero, y ese es algo importante para tener en cuenta. Cuando el estimador es insesgado, entonces el error cuadrático medio coincide con la varianza del estimador. Entonces, si yo tengo seguro que el estimador es insesgado, entonces simplemente calculo la varianza del estimador y eso es igual al error cuadrático medio. Bien, veíamos también lo que es un estimador asintóticamente insesgado, y es un estimador que el límite cuando n tiende a infinito del sesgo es cero. ¿Eso qué significa? Que a medida que el tamaño de la muestra crece, el sesgo se va reduciendo hasta llegar a un punto en que para un n suficientemente grande, el sesgo es cero prácticamente. Bien, y veíamos este ejemplo, que es una uniforme en el intervalo 0 teta, y nos proponían como estimador de teta el máximo de la muestra, y mostrábamos entonces que este es un estimador sesgado para estimar a teta. Este es el valor esperado, que es distinto de teta. Entonces, como el valor esperado del estimador no es teta, entonces es sesgado. Y el sesgo, recuerden que no es más que la diferencia entre el valor esperado del estimador y el parámetro que se desea estimar. Entonces, hacíamos esta operación. N sobre n más 1 teta menos teta. ¿No? Eso es lo que se conoce como el sesgo. Y para este caso, nos daba, aquí está, menos teta sobre n más 1. Ese es el sesgo. Analizábamos que el sesgo en este caso es negativo. Eso significa que en promedio el estimador está pegando por debajo del parámetro en esa cantidad. El estimador está pegando por debajo del parámetro en esa cantidad. El sesgo positivo es al contrario. El sesgo positivo indica que aquí está el parámetro y el estimador está pegando a la derecha del parámetro. Se retira en promedio, se retira a la derecha del parámetro tal cantidad, que es la que se conoce como el sesgo. De esto hacíamos una simulación donde se podía observar la diferencia entre el parámetro, que es el teta, que es el máximo de la distribución, y el estimador que resulta que nos proponen aquí, que es el máximo de la muestra, y se veía claramente la distancia que había y que siempre ese promedio del estimador estaba por debajo del parámetro. Y también veíamos que este es un estimador que es asintóticamente insesgado. Nótese que aquí, cuando el n tiende a infinito, esta cantidad tiende a cero, ¿no? A medida que el n se hace grande, esto tiende a cero. O sea, esto, que es el sesgo, tiende a cero. Entonces, eso es lo que se conoce como un estimador asintóticamente insesgado. Eso también lo veíamos con una simulación. Bueno, entonces,
Bueno, también se calcula la varianza del estimador. Acá está. Recuerde que la varianza se puede calcular como el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x, todo eso al cuadrado. Entonces, esa es la cuenta que se hace aquí. Para eso calculan el valor esperado de x cuadrado. A eso se le resta el valor esperado de x al cuadrado. Y bueno, y al hacer la operación nos queda esto. Esta es la varianza del estimador. Como este estimador, el máximo, es sesgado, esta varianza no es el error cuadrático medio. La varianza no coincide con el error cuadrático medio porque el estimador es, es sesgado. ¿Cómo es la varianza? ¿Cómo es el error cuadrático medio? Bueno, sería la varianza más este sesgo al cuadrado. Eh, o sea, si ya tienes el sesgo y tienes la varianza y te pido que me halles el error cuadrático medio del estimador, sencillo, sesgo la varianza más el sesgo al cuadrado. Bien, y eso nos da el error cuadrático medio. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Dice que para ilustrar esto de la propiedad de insesgamiento y eso, dice que el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrado basado en una muestra aleatoria X1 XN de una población normal de media mu y varianza sigma cuadrado, dice que es esto. Esto lo hicimos, yo hice un ejemplo, eh, creo que sí, sí, parece que sí, hicimos el ejemplo que yo les dije, no, esto es un clásico, esto es un clásico, tenemos que hacer por lo menos una vez esto. Para la distribución normal, encontrar el estimador de máxima verosimilitud para la media y la varianza. Y resulta que este es el estimador, eh, ese es el estimador de máxima verosimilitud para la varianza poblacional en una población normal. Note que acá está 1 sobre n, ¿no? 1 sobre n. Ese es el estimador de máxima verosimilitud. Listo. Queremos ver qué pasa con este estimador, si es sesgado o es insesgado. A propósito de un punto en el examen, yo les pedí que se hallara el estimador de máxima verosimilitud para sigma cuadrado, suponiendo, en el ejercicio era claro, y decía que la media era conocida, o sea, el teta, el parámetro era teta 1, teta 2, con teta 1 la media y teta 2 la varianza, y decía claramente el ejercicio que el teta 1 era conocido. Entonces fueron mal asesorados por la persona que les hizo el ejercicio, eh, no se dio cuenta que no se dio cuenta que decía que teta 1 era conocido, entonces no era necesario derivar con respecto a teta 1 igualar a cero porque ya teta 1 era conocido. Si un parámetro es conocido, ¿qué diablo vas a andar buscando estimador si ya es conocido? Entonces, tocaba era derivar simplemente con respecto a teta 2 y donde apareciera teta 1, déjelo quieto. Entonces, cuando teta 1 es conocido, aquí el estimador queda así, ¿ve? Aquí quedaría que teta 1, ¿sí? Ahí no sería X barra, sino que queda teta 1. Así sería el estimador cuando teta 1 se asume conocido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Otra cosa que me sorprende del examen, que precisamente la clase pasada le iba a comentar eso. Ah, es ese punto, es un punto, no sé si fue en el examen o fue déjenlo cargo aquí a ver, que me sorprende eso, me sorprende, bueno, ya no debería sorprenderle a uno estas cosas. Voy a cargar por aquí Cintia. Eh, Cintia.unicórdoba.
Eh, Voy a buscar inferencia estadística. Los cuestionarios. No me acuerdo si fue el parcial o fue el taller. Vamos a mirar el parcial. Creo que fue el parcial. Donde había un punto. Vamos a escoger cualquiera aquí. Este no. Creo que fue. Ah, este es el que le estoy hablando, ¿verdad? Este es el ejercicio que les estoy hablando. Te dicen que tú tienes una población con distribución normal, es decir, ahí está la función de densidad. Dice, donde los componentes del parámetro teta, teta 1 y teta 2 son tales que teta 1 pertenece a R, teta 2 es mayor que 0 y suponga que teta 1 se asume conocido. Se asume conocido. Si ya es conocido, ¿para qué te vas a poner a molestar con eso? Es conocido. Recuerde que nuestro problema son los que son desconocidos. Entonces, si ya es conocido, entonces el estimador de máxima verosimilitud para teta 2, en este caso es ese que está ya en el libro, ¿no? Bueno, que les dije, no con X barra, sino con teta 1 ahí en lugar de X barra. ¿Va? De hecho, ese estimador, normalmente cuando se coloca X barra ahí, tiene n-1 grados de libertad. Bueno, la distribución de él es chi cuadrado. Bueno, es un múltiplo de una chi cuadrado. En realidad la distribución es n-1 por ese estimador al cuadrado sobre sigma cuadrado. Tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Cuando el μ1 es desconocido, cuando el μ1 es conocido, ese estimador tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. O sea, el -1 grados de libertad o sea, se pierde un grado de libertad al no conocer a la media. Si no conoces la media, pierdes un grado de libertad por no conocer la media. Si la conoces, ese grado de libertad no se pierde. Entonces, esa es la situación. Pues, había un ejercicio que entonces creo que es en el taller, aquí no es, es en la primera evaluación, que a mí me sorprende. Todos cometieron el mismo error, todos lo solucionaron de la misma manera. Eso lo que le da a uno es pie para pensar que no lo estaban haciendo ustedes. Y eso es lo que más molesta, ¿no? Eso es lo que molesta. O sea, todos el mismo error, todos el mismo error. Uno se da cuenta ahí que están cometiendo fraude. Deme un momentico aquí. Porque cometen todos el mismo error, ¿no? O sea, se ve que es una copia, una mala copia, y no se dedican a pensarlo ni nada, No, eso es decepcionante definitivamente. Vamos a ver aquí, no por aquí. Vamos a examinar aquí. Vea, este ejercicio. Este ejercicio. Todos los hicieron mal. Todos lo hicieron mal. Y de la misma manera. Todos lo hicieron mal y de la misma manera. ¿Ya? Y es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo. Miren, salen dos pasos, salen tres pasos. Vea. Salen tres pasos. Vamos a abrir una página nueva aquí. Salen tres pasos ese ejercicio. Probabilidad, dice media de X menos mu menor que K. Igual a tal cosa, ¿no? Igual a, bueno, me dan una probabilidad 0.05 en este caso y me dan el N
me dan el sigma, ¿sí? Me dan el sigma, me dan el n, y me dan la probabilidad que quiero que quede. 0.005. Entonces, muchachos, muy sencillo, mire. Primero, aplique valor absoluto. Menos k, menor o igual, menor. Ahí es menor. Menos k menor que x barra menos mu. Y esto es menor que k. Propiedad de valor absoluto. Y ahora divida por sigma sobre raíz de n. Para estandarizar. Entonces es menos k sobre sigma raíz de n. Recuerda, el sigma lo tiene, el n lo tiene. Menor que x barra menos mu sobre sigma raíz de n. Menor que k sobre sigma raíz de n. Y esto debe dar 0.005. ¿Listo? Búsquese el z. Búsquese el z. Que en el centro de la distribución nos deja 0,005. O sea, búsqueselo con Q nor. Búsqueselo con Q nor. Le entrega la mitad de 0,05 porque es en el centro, ¿no? Mire que la gráfica aquí sería aquí. O sea, tengo los dos valores y aquí me debe, perdón. Un momentico. Esa es la probabilidad que está pidiendo ahí. 0,005. X barra menos mu menor que K. Bien. Bueno, es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Es una probabilidad de 0,05 en el centro, menos K. Sí, ahí hay algo raro. Bueno, pero igual se podía hacer el ejercicio. Mire, búsquese el valor que nos deja en el centro esa probabilidad, que sería equivalente a 1 menos la mitad, 0,005 sobre 2. Y le dice 1 menos eso hacia abajo. No, hacia arriba, perdón. Hacia arriba. Porque yo quiero que me quede eso en el centro, entre esos dos. Esto es una Z, ¿no? Esto es una normal estándar. Allá porque ya la estandaricé. Esa es una normal estándar. Entonces yo necesito el valor de estos dos valores que serían simétricos, que me deje esta probabilidad en el centro. Bien. Entonces aquí simplemente con ese QNOR y 1 menos 0,05, eso sería lo que quede para abajo. 1 menos la mitad de 0,05 es lo que queda hacia abajo. Entonces ahí hay que dejarlo así, tal como está ahí. Y eso le regresa un valor de Z. Y eso lo igualas a esto. O sea que Z es igual a K sobre sigma sobre raíz de N. Y este Z te lo da QNOR. Y el sigma lo conoces, el N lo conoces, de ahí despeja. O sea que K es igual a sigma, sigma sobre raíz de N por Z. ¿Listo? Y eso es. Y eso hacían unas solas locuras ahí, ¿no? Unas solas locuras ahí que hacía. Me sorprende a mí que un estudiante que después de haber visto fundamento en probabilidad y estadística 1, fundamento en probabilidad y estadística 2, haber repetido probabilidad 3 veces, estar viendo probabilidad 2 y ahora inferencia estadística todavía se dejen fregar por un ejercicio de eso. Y más el que lo está haciendo cobrándoles por hacerle los exámenes en línea, ¿no? Más ustedes como tontos pagándole a un bobo ahí para que les haga mal los ejercicios. Mejor hágalos mal usted, queda bien usted y no paga, ¿no?
no paga por eso, no lo estafan. Es una estafa. Hay muchos que están pagando por hacer, porque les hagan los talleres, eso, los exámenes, eso. Así no vamos a llegar a ningún lado. Me sorprendió también, hay un estudiante que un día me contactó por ahí por WhatsApp que le ayudara a hacer unos ejercicios, que le habían puesto un ejercicio a un amigo de él, a un primo de él, y ese ejercicio a él le había ayudado con todos menos con ese. Debo tenerlo por aquí. Mire, aquí está. Este ejercicio. Una agencia ofrece un premio entre los distribuidores si venden 320 o más paquetes de viaje por un día. Sabiendo que el número de paquetes de viajes vendidos al día por los distribuidores A y B sigue una ley normal, o sea, la distribución normal, de la siguiente forma. El distribuidor A tiene una normal, las ventas, 290 paquetes de viaje con una desviación típica o desviación estándar de 20. El distribuidor B, en promedio, 300 paquetes con una desviación estándar de 10. Entonces preguntan el porcentaje de los días que obtendrá el premio el distribuidor A, que no es más que el porcentaje de veces que tiene una venta por encima dice acá, de un premio si venden 320 o más. O sea, si sería calcular la probabilidad de que una normal con esta media y con esta desviación estándar esté por encima de 320, y lo mismo para B. La probabilidad de que una normal con media 300 y desviación estándar 10 esté por encima de 320. Y ese muchacho, que no, que este ejercicio no lo pude hacer, que no sé qué. Bueno, yo le ayudé con el ejercicio para después preguntarle, mira, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No, yo soy estudiante de estadística. Peor, peor. Y entonces, bueno, pero ven acá, ¿tú has visto clase conmigo? No, 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 yo empecé a ver el curso de no sé cuál con usted y no lo retiré mejor que no sé qué. Ah, ya. Y ven acá, ¿y qué curso estás viendo este semestre? No, estoy viendo probabilidad 2. O sea que ese man ya vio fundamento de probabilidad y estadística 1, fundamento de probabilidad y estadística 2, vio probabilidad 1 y ahora está viendo probabilidad 2. Y le pregunté, pero ¿y por qué no estás matriculado en inferencia? No, porque yo esa la quiero ver presencial. Ah, bueno, listo. Pero mire todo el bagaje que tiene ese muchacho. Ya tiene 4 semestres. Fundamento de probabilidad y estadística 1. Fundamento de probabilidad y estadística 2. Tiene probabilidad, la brava. Y tiene probabilidad 2 que la está viendo en este momento. Y todavía ese muchacho no sabe resolver un problemita que involucra hallar probabilidades con una distribución normal. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Grave la cosa, grave la cosa. Entonces se dedican a pasar estos cursos a punta de fraude, a punta de machete, y al final no saben nada, van por el quinto semestre y no saben nada, se enredan con cualquier bobadita, les tira uno un ejercicio bobito y pagan para que se los hagan y no son capaces ni darse cuenta que se los están haciendo mal. Ay, Dios, esto es decepcionante. Esto es decepcionante. Bien, mire, vamos entonces a mirar este estimador. Es el estimador de máxima verosimilitud para la varianza en el caso de una distribución normal. Entonces lo que me pide es, bueno, miremos a ver qué pasa con este estimador. Miremos si es insesgado o no. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para eso, vamos a Para eso vamos a recordar cositas. Para eso vamos a recordar cositas.
¿Qué cositas vamos a recordar para esta demostración? Mire, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Vamos a ubicarnos para que no se nos vayan a perder. Que tengo este estimador, vamos a llamarle S cuadrado n para diferenciarlo del S cuadrado normal, que es con n menos 1 en el denominador. S cuadrado n, que es 1 sobre n por sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. La suma va desde 1 hasta n. Entonces lo que me piden es que mire si ese estimador, ojo que lo vamos a estar usando como estimador de sigma cuadrado. Entonces la pregunta ¿es un estimador insesgado? ¿Es sesgado? Si en caso de ser sesgado, ¿cómo es el sesgo? En caso de ser sesgado, ¿será que se puede corregir para que a partir de él, que es el estimador de máxima verosimilitud? Esa es la insistencia. Le estoy insistiendo en eso desde la clase pasada con el estimador ese del máximo que hicimos el ejemplo y hicimos la simulación. ¿Por qué interesa tanto que de pronto te consigas un estimador que es sesgado y poderlo transformar para que sea insesgado? En estos, cuando los estimadores son de máxima verosimilitud, es una buena estrategia porque los estimadores de máxima verosimilitud tienen unas propiedades adicionales que sería genial si logro conseguir un estimador insesgado que sea función del estimador de máxima verosimilitud. Es decir, si a partir del estimador de máxima verosimilitud logro conseguir un estimador insesgado, estoy hecho. ¿Por qué? Porque además de la propiedad de insesgamiento se le agregan unas propiedades adicionales que tiene por ser el estimador de máxima verosimilitud. Bien, entonces mire, para este problema vamos a recordar algunas cosas que voy a utilizar acá. El bendito celular no me va a dejar quieto hoy. Mire, cositas que vamos a recordar. Primero, que como recuerde que estamos bajo el supuesto que tenemos una población que es normal, es decir, esos XY son normales también. Recuerde que como son elementos de la muestra aleatoria, los X1, X2 hasta Xn es una muestra aleatoria tomada de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces recuerde que por definición los elementos esos de la muestra, los XY, tienen la misma distribución de la población. O sea que estos XY son normales con media, bueno, aquí le llaman, vamos a dejarlo con media mu, yo me lo sé con teta también, con media mu y con varianza sigma cuadrado, ¿no? Eso implica que obviamente la varianza de los XY para cualquier Y es igual a sigma cuadrado, ¿no? Porque tiene la misma distribución de la población, que es un elemento de la muestra aleatoria. Eso implica, recordando la propiedad de varianza, que el valor esperado de los XY cuadrado menos mu cuadrado, que es la media de los XY, mejor dicho, vamos a escribirlo acá, menos e de los XY, todo eso al cuadrado, igual a e de XY cuadrado, XY cuadrado menos mu cuadrado, eso es sigma cuadrado, porque sigma cuadrado es la varianza poblacional. Entonces esto nos da, de ahí, quiero ver qué es el valor esperado de los XY cuadrados. Entonces de aquí nos queda que el valor esperado de los XY cuadrados es igual, despejemos de ahí, es sigma cuadrado más mu cuadrado. Sigma cuadrado más mu cuadrado. Ese es el valor esperado de los XY cuadrados. Tengámoslo ahí, tengámoslo ahí. Tengamos eso ahí. Vamos a llamarle 1 a eso, que lo voy a utilizar más adelante. Ojo, todavía no estoy demostrando que el estimador es insesgado. Solo estoy recordando algunas cosas que voy a utilizar cuando empiece la demostración de que el estimador es insesgado o sesgado. No sé, vamos a mirar si el estimador es insesgado o sesgado. Bien, entonces otra cosa que tenemos que recordar. Una cosa
primera cosa que tenemos que recordar, una cosa A que tenemos que recordar y una cosa B que tenemos que recordar. Es esto, miren, que lo vimos al principio del curso, en el primer capítulo de preliminares, distribuciones de muestreo. Dice que la media de la muestra, como la muestra se extrae de una población normal, entonces la media de la muestra hereda esa distribución, o sea, también es normal, con la misma media de la población, mu, y con una varianza que es la varianza de la población, que es sigma cuadrado, dividido n. Eso se conoce como distribución de muestreo de la media. Eso lo vimos desde chiquito, lo estamos viendo. Desde el curso de Fundamento de Probabilidad y Estadística 1 estamos viendo eso. Listo, mire, eso implica que la varianza de X barra es sigma cuadrado sobre n, ¿no? Pero recuerde que por definición o por propiedad de varianza, esto es el valor esperado de X barra cuadrado menos el valor esperado de X barra todo eso elevado al cuadrado. Bien, y eso es igual al valor esperado de X barra cuadrado menos mu elevado al cuadrado. Porque recuerde que X barra tiene valor esperado mu, el mismo valor esperado, el mismo promedio de la población. De ahí, muchachos, despejemos, me interesa el valor esperado de X barra cuadrado. Entonces, de ahí despejando me queda que el valor esperado de X barra cuadrado es igual a sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Y tengámoslo ahí, tengámoslo ahí, tengámoslo ahí, tengámoslo ahí. Vamos a llamarle a esto 2. ¿Ya? Un resultado 2. Bien. Otra cosita que hay que recordar, una cosa 3 que hay que recordar para abordar el problema de si el estimador es insesgado o no, es esta, que esta sumatoria de xy menos x barra cuadrado, tú lo puedes expresar como la sumatoria, de hecho este le conocen como regla de cálculo, cuando uno le enseñan a calcular la varianza, esto le llaman fórmula de cálculo, supuestamente, que es más fácil. Eso es la sumatoria de los xy cuadrado menos n x barra cuadrado. O sea, es una fórmula, una forma alternativa para encontrar esa suma de cuadrados de las desviaciones. Recuerde que aquí es xy, ahí no se parece. Sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado es igual a la sumatoria de xy cuadrado menos n x barra cuadrado. Bien, ese es el denominador de la varianza. Listo, con esas 3 cositas vamos para esa. Vamos a ver, a mirar cómo es el valor esperado de este estimador de máxima verosimilitud. Entonces yo quiero ver qué es el valor esperado de ese cuadrado n. ¿Bien? Eso es el valor esperado de 1 sobre n sumatoria de xy menos x barra, todo esto al cuadrado. Pero recuerde, lo que recordamos en C, que esta sumatoria, esta se puede escribir así. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Eso es igual al valor esperado de 1 sobre n sumatoria de xy cuadrado. Este 1 sobre n está multiplicando a todo ahí. Menos n x barra al cuadrado. Vamos a ponerlo así con corchete acá, para que no nos confundamos aquí.
Ahí está. Ahí está. ¿Qué hice ahí de este paso, de este paso acá? Lo único que hice fue reemplazar a esa forma de la suma de desviaciones a la otra forma de acuerdo con con lo que recordamos en C. Bien, ahora voy a aplicar propiedades de valor esperado. Recuerde que el valor esperado es un operador lineal. Valor esperado de una constante por algo sale la constante. Valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Y eso es lo que voy a aplicar acá. Entonces esto es igual a 1 sobre n, sale del valor esperado porque es una constante, que multiplica a el valor esperado de la sumatoria de xy cuadrado menos ese n enseguida lo voy a sacar de ese valor esperado que está entrando. Está entrando el valor esperado y saco el n y me queda el valor esperado de x barra cuadrado. Por eso era mi insistencia en mirar la parte A y la parte B de que estábamos recordando. Porque mire que ahí me aparece el valor esperado de x barra cuadrado, que ya lo tengo allá arriba, pues lo recordé allá arriba. Lo recordé allá arriba. Y aquí nos falta un pasito adicional, es que este valor esperado de acá, mire que esta es una suma, entonces ese valor esperado puede entrar a esa suma como la suma de los valores esperados, ¿no? Entonces, mire lo que pasa aquí. Mire lo que pasa. Esto es igual a 1 sobre n que multiplica a la suma de valores esperados de los xy cuadrados menos n valores esperados de x barra cuadrado. Bien. Listo, muchachos. Miren, por eso era que estábamos recordando cosas. El valor esperado de los xy cuadrados lo recordamos acá arriba. La 1. La 1 es sigma cuadrado más mu cuadrado. Ahí está. Sigma cuadrado más mu cuadrado. 1. Y el valor esperado de x barra cuadrado, mire, aquí está. 2. Ahí está. 2. Entonces cojo 1, uso 1 y uso 2. Uso 1 y uso 2. Aquí. Entonces esto es igual, mire. 1 sobre n que multiplica a la sumatoria. El valor esperado de los xy cuadrados. Eso encontramos que era mu más sigma cuadrado. O sigma cuadrado más mu, como quieras. Menos n que multiplica a el valor esperado de x barra cuadrado, que por la ecuación 2 es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Aquí es cuadrado, ¿vieron? Aquí es cuadrado. Mu cuadrado más sigma cuadrado. Mu cuadrado más sigma cuadrado. Y acá es n que multiplica a el valor esperado de x barra cuadrado, que es sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Ese es el valor esperado de x barra cuadrado. Bien. Bien, mire. Cositas aquí. Cositas aquí. Este n con este se va. Y ese n también entra a multiplicar a n mu cuadrado, ¿no? Ahí nos queda n, ahí nos quedaría sigma cuadrado menos n mu cuadrado. Bien. Bueno, todavía no lo voy a cancelar para que... vamos a borrar aquí. No lo vamos a cancelar todavía. Vamos a dejarlo ahí. Mire. Porque de pronto me embolato ahí. Entonces, mire, 1 sobre n. 1 sobre n que multiplica. Mire lo que tenemos en esa primera suma. Recuerde que esa suma va desde igual 1 hasta n, ¿no? Esa es una suma de n veces n, o sea, es una suma de n términos, pero mire que esos n términos no dependen del índice. El índice desapareció ahí. Es mu más sigma cuadrado para todos los xy. Entonces,
es como si tuvieras una constante sumada n veces. O sea, es como si tuvieras K más K más K más K n veces. Eso es n por K. Recuerden eso. O sea que aquí, esta suma nos queda n veces mu cuadrado. Voy a enseguida introducir el n más n veces sigma cuadrado. Y enseguida voy a introducir el n acá. N por n, el n se cancela, ¿no? Lo que les dije hace un ratico, n se cancela y nos queda menos, este menos por este más de aquí, queda menos sigma cuadrado. Y aquí nos queda menos n mu cuadrado. ¿Listo? Mire aquí, chévere esto, vea, este n mu cuadrado positivo con este n mu cuadrado negativo se elimina y nos queda esto igual a 1 sobre n que multiplica a n sigma cuadrado menos sigma cuadrado, que es lo mismo que, vamos a factorizar el sigma cuadrado y nos queda n menos 1 sigma cuadrado sobre n. N menos 1 sigma cuadrado sobre n. Ahí está. Eso, muchachos, es el valor esperado de S sub n cuadrado. Nótese que, jóvenes, esto es distinto de sigma cuadrado. No es sigma cuadrado, es distinto de sigma cuadrado. Por lo tanto, ese cuadrado n igual a 1 sobre n sumatoria de xy menos x barra al cuadrado, que es el estimador de máxima verosimilitud para la varianza de la distribución normal, es un estimador, es sesgado, es un estimador sesgado, es sesgado. Listo. Entonces ahora, si es sesgado, vamos a determinar su sesgo. ¿Cuánto es el sesgo? Vamos a ver cuál es el sesgo. Entonces el sesgo sería, mire, recuerde que el sesgo es el valor esperado menos el parámetro que se quiere estimar. Entonces el sesgo sería, le simbolizamos con B, en este caso B de S cuadrado N, es N menos 1 sobre N por sigma cuadrado, que es el valor esperado, menos sigma cuadrado, que es lo que queremos estimar. Menos sigma cuadrado, que es lo que queremos estimar. Eso es lo que se entiende, lo que se conoce como el sesgo por definición. Bien, entonces, mire, tú lo puedes escribir como esta resta es igual a ese sigma cuadrado que está acá restando, lo puedo escribir como n sigma cuadrado sobre n, y al hacer, nos queda una resta de fracciones con igual denominador, nos queda n menos 1 por sigma cuadrado menos sigma cuadrado, ya voy aquí, no es s cuadrado, sino sigma cuadrado, n menos 1 sigma cuadrado, menos n sigma cuadrado sobre n, ¿no? Bueno, ese sigma cuadrado, n menos 1 sigma cuadrado, con n sigma cuadrado te queda menos 1 sigma cuadrado, o si quieres, metes el sigma cuadrado, multiplica n, multiplica menos 1, total es que esto nos queda, como quieras que lo hagas, nos queda menos sigma cuadrado sobre n. Menos sigma cuadrado sobre n. Nótese que el sesgo es negativo. Tenemos un estimador sesgado con sesgo negativo. Es decir, que si usamos ese estimador para estimar la varianza, lo que va a ocurrir, jóvenes, es algo parecido al gráfico que les mostré en la simulación pasada. Aquí está el sigma cuadrado parámetro que queremos estimar y las estimaciones serían unos valores, incluso a veces por encima, no importa,
Pero en promedio, ojo, estas serían estimaciones que tú tomas y lo haces repetidamente. Recuerde que ese valor esperado y esa propiedad de insergamiento tenemos que entenderla desde el punto de vista de si hacemos muestreos repetitivos, si pudiéramos repetir y repetir y repetir eso, o otra forma de decirlo es si pudiéramos tomar todas las posibles muestras de ahí y hacer estimaciones con todas esas posibles muestras y después promediar las estimaciones, eso es el valor esperado del estimador, ¿sí? Que cuando me dicen no, que tiene un sesgo negativo, eso implica que eso debe estar por acá. O sea, por acá debe estar el valor esperado de S cuadrado sub n. A esta distancia que separa esos dos, a la distancia que separa el parámetro a esta distancia, que ahí he dibujado en verde, esa distancia es lo que se conoce como el sesgo del estimador. ¿No? O sea, en promedio, el promedio del estimador pega por debajo del parámetro. ¿No? Bien, eso es. Bueno, muchachos, miren, sería genial que nos encontráramos un estimador que dependa de pero que sea insesgado. Recuerde, ¿por qué? Porque este es el estimador de máxima verosimilitud, que tiene unas propiedades excelentes que más adelante vamos a ver. Y entonces, si yo logro conseguirme un estimador función del de máxima verosimilitud que sea insesgado, eso es chévere. Entonces, mire que es posible hacer eso y es sencillo. Una vez tengo el valor esperado, lo que encontramos es esto, ¿ve? Que encontramos que el valor esperado del S cuadrado n es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Ese es el valor esperado. Nos acaba de dar allá. Entonces, mire que es muy sencillo. Entonces, es descubrir un estimador que sea insesgado. ¿Por qué? Porque por propiedad de valor esperado, si yo multiplico esto acá por una constante, si yo multiplico el valor esperado por una constante, si yo multiplico aquí por una constante, a multiplicar aquí por una constante, esa constante puede entrar acá, ¿listo? Y también lo hago acá, de tal manera que me quede sigma cuadrado solito. Entonces, para dejar a sigma cuadrado solito, ¿por qué multiplico? Multiplico por n aquí para que se vaya con este y divido por n menos 1 para que se vaya con este. O sea que a partir de ese cuadrado sub n, mire, si tú tomas este estimador, multiplicas por n arriba, o sea, coges n por ese cuadrado n. Eso hace que se vaya este n, ¿no? Cuando este n hace que se vaya ese n. Listo. Y ahora divides por n más 1 para que se vaya el n más 1 del numerador. Entonces, hagámoslo. N menos 1, profesor. N menos 1. Dividimos por n menos 1 para que se vaya. Mira, eso, entonces mire que si tú le tomas valor esperado a esto, ¿eso qué nos da? Bueno, mire, nos da n por n menos 1 por el valor esperado de ese cuadrado n. Pero esto es lo que acabamos de encontrar allá. Entonces esto es n sobre n menos 1 por n menos 1 sobre n sigma cuadrado. Este se va con este se va con este, y nos queda sigma cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos el estimador insesgado como función del estimador de máxima verosimilitud. Como función del estimador de máxima verosimilitud. Bueno, pero examinemos aquí para ver entonces cuál sería la forma, ¿no? ¿Cuál sería la forma? Entonces, mire que este 1 sobre n por el s cuadrado n es igual a 1, perdón, no es n. Mire lo que pasa. ¿Eso qué es en realidad? N sobre n menos 1 por el s cuadrado n, ¿qué es? Es n sobre n menos 1
que multiplica a 1 sobre n por sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado. Entonces mire que al meter esto, este se va con este y nos queda que esto es 1 sobre n menos 1 por sumatoria de xy menos x barra todo eso al cuadrado. Y ese sería un estimador insesgado para la varianza. Vamos allá, esto es lo que le estamos llamando simplemente S cuadrado, y es el S cuadrado, es la varianza muestral que conocemos desde chiquitos, ¿no? Con n menos 1 en el denominador. ¿Sí? Con n menos 1 en el denominador. Así como está ahí, mire que es función de la estadística de máxima verosimilitud. No es el estimador de máxima verosimilitud, es función del estimador de máxima verosimilitud, pero además es insesgado. Otra cosa importante para resaltar de este estimador es, recordando la definición de asintóticamente insesgado, mire que el sesgo es esto, ¿no? Entonces recuerde que, ¿qué le pasa al sesgo cuando n tiende a infinito? Entonces recuerde, el límite cuando n tiende a infinito del sesgo sería el límite cuando n tiende a infinito de sigma cuadrado sobre n, y todos sabemos que ese límite es 0. Porque la sucesión 1 sobre n converge a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, aquí estamos frente a un estimador que es asintóticamente insesgado. Oiga, de hecho, esa es una de las propiedades buenas que tienen los estimadores de máxima verosimilitud. No sé si se acuerda que el máximo, en el ejemplo anterior de la clase anterior, que en esa distribución, que es la distribución uniforme en 0 teta, y nos mandan a hallar el estimador de máxima verosimilitud para el máximo de la distribución de la población. Resulta que es el máximo de la muestra. Y mire que encontramos que el máximo de la muestra es un estimador asintóticamente insesgado. Bueno, esa propiedad la tienen todos los estimadores de máxima verosimilitud. Que cuando no son insesgados, son asintóticamente insesgados. Recuerde lo que eso significa, que a medida que el tamaño de la muestra crece, el sesgo se va reduciendo. El sesgo se va reduciendo a medida que el tamaño de muestra aumenta. Eso es lo que es un estimador asintóticamente insesgado. Bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, aquí hay un ejemplo que está resuelto acá, que es chévere, me parece interesante. Dice que tenemos dos estimadores insesgados para teta, que es la media de población de una población normal. Y me dice que tenemos varianza sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2. Y dice que, mire que son dos estimadores cualquiera, ¿no? Dos estimadores cualquiera. T1 y T2, basado en una muestra de tamaño n de una población normal que tiene media teta. Dice que, bueno, que las varianzas son sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2, pero ojo, estas son las varianzas de los estimadores, pilas. Estas son las varianzas de los estimadores. No las varianzas poblacionales, no. Es la varianza de los estimadores, esta que están acá. Dice, si además estos estimadores son normales, obviamente como son insesgados tienen el mismo promedio poblacional. Si son normales, con varianza sigma cuadrado i, estas varianzas de acá, dice, entonces, T1 es más concentrado que T2 para teta, o sea, para estimar a teta.
Dice, sí y solo sí, la varianza de T1 es menor que la varianza de T2. Bueno, y aquí, muchachos, este es un buen ejemplo para practicar la definición de concentración, porque nosotros no hicimos ningún ejemplo con la definición de concentración, que recuerden que es una probabilidad. O sea, mire que aquí parten de esta probabilidad. Entonces, para demostrar que T1 es más concentrado que T2, toca demostrar que esta probabilidad para T1 es mayor o igual que la misma probabilidad para T2. ¿Sí? Y eso es lo que hacen precisamente aquí. Mire, está basado en la normal. Está basado en la normal. Si lo basamos, si lo justificamos por el otro criterio, que es el de error cuadrático medio, no tiene nada que hacer este ejercicio. Porque cuando te dicen que la varianza del estimador 1 es más pequeña que la varianza del estimador 2, recuerde que como es insesgado, son insesgados. Miren, me están diciendo que son estimadores insesgados, ¿sí? Para el parámetro teta. Entonces recuerde, si un estimador es insesgado, la varianza coincide con el error cuadrático medio. O sea que este sigma cuadrado 1 es el error cuadrático medio de 1 y este es el error cuadrático medio del estimador 2. Y nótese que en este caso el error dice que dice es un sí, solo sí. ¿Quieres demostrar que, recuerda que el criterio es que si el error cuadrático medio del 1 es más pequeño que el error cuadrático medio del 2, entonces el 1 es más concentrado que el 2. Entonces, en este sentido, está listo. Claro, porque estos serían los errores cuadráticos medios. Y en este sentido también, porque ese es el criterio, ¿no? Si el criterio que estamos, el criterio, si aplicamos el criterio de concentración usando el error cuadrático medio, si el error cuadrático medio es más pequeño, el que tenga error cuadrático medio más pequeño, entonces es más concentrado. O sea, si es más concentrado, debe tener el error cuadrático medio más pequeño. Y al contrario, ¿sí? Si el error cuadrático medio de uno es más pequeño que el otro, entonces el que tenga error cuadrático medio más pequeño es más concentrado. Listo, pero este ejercicio acá es bueno en el sentido de que nos permite ilustrar la definición de concentración. Mire que parten de una probabilidad. ¿Sí? Lo que hay es que demostrar es que para T1 esta probabilidad es mayor que para... Mire que aquí parten para TI, ¿no? Para TI. Entonces, después se separa 1 y 2 y se comparan esas dos probabilidades. Si la de T1, ahí lo que hay es que demostrar es que para T1 la probabilidad esta es más grande que para T2. ¿Ah? Eso es lo que hace el ejercicio ahí. Eso es lo que consigue acá. Dice que la desigualdad se cumple, ¿sí? Cuando T1 es menor que T2. Perdón, sigma 1 menor que sigma 2. Bien, mire. Vamos entonces a otra propiedades, a propiedades de los estimadores. Ojo, acabamos de ver acá la propiedad de concentración y la propiedad de insesgamiento. Concentración e insesgamiento. Dos propiedades. Recuerden, la concentración tiene que ver eh, con el promedio de los errores al cuadrado. O sea, qué tan cerca pega el estimador al parámetro. Por eso le llaman precisión, un requisito de precisión, la concentración. Y ahí enseguida definimos el valor, la propiedad de insesgamiento que está asociada con el valor esperado. Y enseguida se definió ahí el error cuadrático medio que tiene una relación entre el sesgo y la varianza del estimador. Bien, la otra propiedad tiene que ver con consistencia. Dice que es un requisito ligado a tamaño de la muestra.
Bien, mire lo que pasa mire la definición que dan acá. Me van a definir lo que es un estimador consistente en error cuadrático medio. Un estimador consistente en error cuadrático medio. Precisamente en estos días el profesor de muestreo se estaba quejando porque los estudiantes cuando llegan al curso de muestreo les preguntan ¿qué es un estimador insesgado? Y no tienen ni idea. No, que este estimador es consistente y no tienen ni idea de qué le están hablando y se quedan con la boca abierta y no tienen ni idea de qué le están hablando. Y entonces eso me hace quedar mal a mí. Entonces, ¿por qué? Porque están diciendo, bueno, este man que no está haciendo su trabajo allá, no está haciendo su trabajo en inferencia. Y oye, pero si todo eso lo defino yo allá, hacemos ejercicios, hacemos ejemplos. Uno evalúa esos temas y ganan las evaluaciones. Pero no les está quedando para la vida. ¿Qué cosa? Precisamente en una reunión del comité curricular que tuvimos el jueves pasado, estaban quejándose de eso. Estaban quejándose de dos cosas, de la macheteadera que tienen ahí con la vaina esa de los exámenes virtuales esos, de la copiandina que tienen ahí, y de esa otra cosa, que es consecuencia, obviamente, que es consecuencia de eso. Que el estudiante uno les da los conceptos, intenta que el estudiante aprenda, intenta que evaluar eso y no, listo, sí, pasa, sigue el curso siguiente, pero allá vas con la boca abierta. Y ahí se nos van escapando, se nos van escapando, se nos van escapando. Y van llegando por allá al noveno semestre y no saben nada. Mire, estimador consistente en error cuadrático medio. Estimador consistente. Mire lo que dice. Dice, es aquel estimador que cumple con la condición TN. Es un estimador consistente en error cuadrático medio. Sí, su error cuadrático medio. Esa es la definición de error cuadrático medio. Mírela bien, mírela bien, mírela bien. Mírela bien. Esa es la definición de error cuadrático medio. Recuerda, es la diferencia entre el estimador y lo que se quiere estimar, se eleva al cuadrado y se le toma el promedio. Ese es el error cuadrático medio. Entonces dice, si el error cuadrático medio tiende a cero cuando el tamaño de la muestra crece, entonces ese estimador se dice que es un estimador consistente en error cuadrático medio. Eso es. Entonces, si quiero demostrar que un estimador es consistente en error cuadrático medio, sencillo, calcule el error cuadrático medio y mire el comportamiento del error cuadrático medio a medida que el n crece. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa al límite cuando n tiende a infinito? Eso para los estimadores insesgados tiene una connotación. Recuerde que si el estimador es insesgado, el error cuadrático medio es la varianza. Entonces, definición para estimadores insesgados. Un estimador es consistente. Un estimador insesgado sería un estimador consistente si su varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito. Eso es. Bien. Acá dan otra definición. Hablan de consistencia, un estimador consistente simple o consistente débil. Mire, la definición está. Si usted examina con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, aquí, esto. Esa es la definición de convergencia en probabilidad.
Examínela para que vea. Si quiere la escribimos de otra manera, mire. Escríbala así. Esta desigualdad se puede escribir así. T sub n menos R de teta, valor absoluto menor que epsilon. Ahí está. Recuérdela. Váyase al capítulo 1 y recuerde el concepto de convergencia en probabilidad y verá que es la misma definición. Claro, que allá está dada en términos de una sucesión de variables aleatorias xn que convergen en probabilidad a x. Bueno, acá esa xn, esa sucesión de variables aleatorias es el estimador que depende del n, del tamaño de la muestra, no el estimador. Y entonces miren lo que está diciendo. Un estimador es consistente simple si converge en probabilidad al parámetro que quiere estimar o a la función paramétrica que quiere estimar. Eso es lo que implica esto. Miren, recuerde que esta es una distancia. La distancia que separa al estimador de lo que quiere estimar. Dice, dame un épsilon cualquiera mayor que cero. Mire que esto es para cualquier épsilon mayor que cero. Entonces, dame un épsilon mayor que cero. Entonces yo te consigo un n, yo te consigo un tamaño de muestra, de tal forma que la distancia que separa al estimador de lo que quiero estimar es menor que ese épsilon con una probabilidad de prácticamente 1. Es decir, es seguro, te consigo ese n que me asegura que esa distancia va a ser menor que ese épsilon. Eso en términos de estimación es lo que se llama el error de estimación. O sea, cuando un estimador es consistente simple, implica que tú lo puedes acercar tanto como quieras al parámetro que quieres estimar con él, tomando un tamaño de muestra lo suficientemente grande. ¿Sí? Eso es lo que es un estimador consistente simple. Lo puedo acercar tanto como quiera al parámetro, tomando un n suficientemente grande. Es decir, es una convergencia en probabilidad. Mire esto chévere acá. Mire esta nota que está acá, importante. Nota, un estimador que haya sido construido por el método de los momentos, dice naturalmente, subraye eso, naturalmente, es un estimador consistente simple. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Naturalmente, es un estimador consistente simple. Bueno, tenemos que recordar el método de los momentos. Recuerde que el método de los momentos, la estimación por método de los momentos, tú consigues el estimador es a través de convergencias en probabilidad. Recuerde eso. O sea que el estimador por método de los momentos es un estimador que converge en probabilidad al parámetro, ¿no? Y esa es precisamente la definición. Por eso hago énfasis que esta definición es la misma definición de convergencia en probabilidad, para que naturalmente podamos entender esto, ¿no? Claro, si tú tienes el estimador por método de los momentos para un parámetro, ese es un estimador que es consistente simple o consistente débil. El nombre de débil, hemos venido recalcando eso de débil. Recuerden la ley débil de los grandes números y hay una ley fuerte de los grandes números. Bueno, lo débil o fuerte tiene que ver con el tipo de convergencia. Como esta es una convergencia en probabilidad, a esa convergencia en probabilidad le llaman convergencia débil. Entonces, por eso le llaman consistente simple o débil, por el tipo de convergencia. Es una convergencia en probabilidad. Entonces, muchachos, miren, muéstrame un estimador consistente débil o consistente simple. Sencillo. Cualquiera que sea obtenido por método de los momentos, lo es. Cualquiera que sea obtenido, cualquier estimador por el método de los momentos es un estimador consistente débil o consistente simple.
Bien, eso es consecuencia de la definición, porque de hecho, es que aquí se podría decir, mejor dicho, si tú traduces esta definición, tú podrías decir, un estimador es consistente simple o consistente débil si converge en probabilidad al parámetro. Otra forma de, eh, otra forma de definir eso es equivalente, es equivalente. Recuerde, la razón es que esta es la convergencia en probabilidad. Bien. Ah, ¿qué más dice por aquí? Bueno, dice que todo estimador que sea consistente, dice, un estimador que sea consistente en error cuadrático medio también es consistente simple. Lo contrario no es cierto. Es decir, que el hecho de que sea consistente simple no implica que sea, no implica que sea consistente en error cuadrático medio, porque es que, de hecho, la consistencia en error cuadrático medio también es un tipo de convergencia, pero es la convergencia fuerte, lo que le llaman convergencia en media cuadrática. Es un tipo de convergencia más fuerte que la convergencia en probabilidad. Entonces, cuando veíamos el repaso ahí de convergencia, mostramos que la convergencia en error en cuadrática, en error cuadrado medio o la convergencia cuadrática, en media cuadrática le llaman, convergencia en media cuadrática. Esa convergencia es más fuerte que la convergencia en probabilidad, es decir, la convergencia en media cuadrática implica convergencia en probabilidad, pero al contrario no es cierto. Eso es lo que está diciendo este señor acá. Dice que un estimador que sea consistente en error cuadrático medio es un estimador consistente simple. Lo contrario no siempre es cierto. Es decir, puedes tener estimadores que sean consistentes simples, que no sean consistentes en error cuadrático medio. Pero si ya demuestras que un estimador es consistente en error cuadrático medio, entonces inmediatamente puedes concluir que es consistente simple. Bueno, aquí no, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo para ilustrar, les voy a mostrar un estimador que es consistente en error cuadrático medio antes de pasar a ver esa otra definición, como para no quedarnos sin hacer ningún ejemplo de este tipo de consistencia. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a abrir una página acá. Vamos a abrirla aquí. Entonces, mire el ejemplo que vamos a hacer. Ojo, lo que quiero es ilustrar con este ejemplo, que no está en el libro, pero es bueno hacer un ejemplito. Vamos a hacer dos ejemplos para esto de la consistencia, un estimador consistente. Recuerde, ejemplos de estimadores consistentes simples o consistentes débiles, todos los que usted quiera, todos los que obtuvimos por método de los momentos, listo. Esos son consistentes simples. Vamos a mirar un estimador que es consistente en error cuadrático medio. Vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, un primer ejemplo, ya puedes imaginarte tú, es este. Este ejemplo, yo te podría pedir, bueno, con este ejemplo, el ejemplo 229. El mismo caso este que nos da que nos ponen a mirar cómo es el máximo en cuanto a sesgamiento y eso y el sesgo. Entonces, ese estimador que es el máximo, que es un estimador que ya vimos que es sesgado, que es asintóticamente insesgado, ese estimador es un estimador consistente en error cuadrático medio. Es decir, es consistente fuerte, consistente fuerte. Vamos a ver por qué. Fácil, mira, recuerda la definición. Lo que hay es que mirar el error cuadrático medio y justificar que
el límite cuando n tiende a infinito de eso, del error cuadrático medio, es el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio, que sería el límite cuando n tiende a infinito de eso, es 0. Lo cual no tiene nada que demostrar, ¿no? Mire que el n está en el denominador, n más 1 por n más 2 en el denominador. Mande ese n para más infinito y verá que como está en el denominador, esos dos factores del denominador, a medida que n va creciendo, esos dos van creciendo y el producto va creciendo mucho más. Y ese cociente va tendiendo a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, ahí hay un buen ejemplo. Ahí hay un buen ejemplo de un estimador que es consistente en media cuadrática o en error cuadrático medio. Ese estimador. Primer ejemplo, ¿no? Bien. Vamos a borrar esto aquí para no dañar ahí las notas. Bien. Mire. Otro ejemplo de un estimador consistente, sí, consistente en error cuadrático medio. Sí. Mire esto. Sí. X1. Este es clásico. X2. XN. Es una muestra aleatoria de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces X barra N, la media de la muestra, es un estimador que es consistente en error cuadrático medio. Bien, mire, la demostración es muy sencilla. Muy sencillo. Me has dicho, se saca con palabritas. Se saca con palabritas. Lo único que tenemos es que recordar cosas. Recordar cosas. Primera cosa que tenemos que recordar. Bueno, la definición de consistencia en error cuadrático medio. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que el error, lo que tenemos que demostrar nosotros para demostrar ese ejercicio, para justificar esto, es que el error cuadrático, perdón, no entiendo. Es que la definición, el límite, cuando n tiende a infinito, del error cuadrático medio de X barra, eso es 0. Eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, eso es lo que tenemos que demostrar. Listo. No es difícil demostrar eso. ¿Por qué? Por cosas que ya sabemos. Mire, primera cosa que ya sabemos, que E de X barra su n, E de X barra es mu. Es decir, que XN es insesgado. Eso está claro. Lo demostramos acá, sin problema. Es un estimador insesgado para estimar a mu. Bien. Segunda cosa que tenemos que recordar es que la varianza, bueno, y por ser insesgado, ahora, ¿por qué hago énfasis que es un estimador insesgado para estimar a mu? Porque por la relación que tenemos entre error cuadrático medio y varianza y sesgo, ¿recuerda? Entonces, como él es insesgado, la varianza del estimador es precisamente el error cuadrático medio. ¿Sí o no? Claro. La varianza por la propiedad que tiene el error cuadrático medio. El error cuadrático medio de un estimador es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado.
pero como el sesgo es cero, entonces la varianza coincide con el error cuadrático medio. Por lo tanto, esto es sigma cuadrado sobre n. ¿Y por qué? Porque la varianza de la media es sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza de la población y n es el tamaño de la muestra. Ya, muchachos, mire, ya. Límite, cuando n tiende a infinito, de error cuadrático medio de x barra n es el límite, cuando n tiende a infinito, de sigma cuadrado sobre n, y ustedes saben que esto se va para cero, porque la sucesión 1 sobre n converge a cero cuando n tiende a infinito. Listo, y ahí está demostrado, ahí está la demostración de que la media de la muestra es un estimador consistente. La media muestral es un estimador consistente en error cuadrático medio. Recuerde, ¿qué es lo que significa eso? Significa que a medida que el tamaño de la muestra crece, la varianza del estimador o el error cuadrático medio del estimador, en general, ¿no? El error cuadrático medio del estimador se va acercando a cero a medida que el n va creciendo. Recuerde, una forma de verla desde el punto de vista de los errores de estimación, una forma equivalente es diciendo los errores de estimación se van haciendo cero en promedio a medida que el n crece. Otra forma de decirlo es que tú vas acercando tanto como quieras, acercas tanto como quieras el estimador al parámetro, haciendo grande el tamaño de la muestra. Eso es. Puedes acercar. Eso es la propiedad que tienen los estimadores consistentes. Por eso es que el autor de aquí del libro dice, eso es una propiedad asociada al tamaño de la muestra. Es decir, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, si el estimador es consistente, tiene seguro que la varianza del estimador se va haciendo, la varianza del estimador se va haciendo cero. O el error cuadrático medio en caso de que no sea insesgado. Bien. Bueno, mire aquí esta definición. Vamos a dar esta definición. Lo que le llaman un estimador, el mejor estimador asintóticamente normal. El mejor estimador asintóticamente normal. Definición, es lo que están dando acá. Dice, tenemos T asterisco n, una estadística basada en una muestra aleatoria de tamaño n de una población que tiene función de densidad f sub x de x teta. Dice, estadística elegida como estimador para r de teta. O sea, tenemos una estadística que se ha elegido como estimador para r de teta. Dice, esa T asterisco se dice que es la mejor, ese T asterisco como estimador, se dice que es el mejor estimador asintóticamente normal. BAN, esa es por la sigla en inglés. BAN, mejor estimador asintóticamente normal. Dice, sí, solo sí. Bueno, se cumplen unas condiciones, mire. Primero, la sucesión de variables aleatorias es esta. Mire que aquí tenemos, aquí lo que tenemos es T sub n, que es el estimador, menos r de teta, que es lo que se quiere estimar. Mire que está indexada por n, es decir, esto está dependiendo del tamaño de la muestra. Mire, está multiplicado por raíz de n. Dice, si esa sucesión de variables aleatorias converge en distribución a una normal, ¿sí? Converge en distribución a una normal con valor esperado 0 y varianza sigma cuadrado asterisco, sigma asterisco cuadrado.
Primera condición, entonces, para que sea el mejor asintóticamente normal. Entonces, mire, lo asintótico normal tiene que ver con esta convergencia. Es decir, que recuerde que la convergencia en distribución es que a medida que el tamaño de muestra aumenta, la distribución de la estadística, en este caso está corregida para que tenga media cero, por eso es que tiene valor esperado cero, la estadística esa de asterisco. Esta sucesión de variables aleatorias, por eso es que tiene valor esperado cero, porque está corregida, ¿ves? Está corregida, se le resta, aunque aquí no nos dice que sea insesgada ni nada, no nos dice si es un estimador insesgado o no. Total es que él se le está restando el parámetro que se quiere estimar. ¿Sí? Y dice que a medida que el n crece, esto converge en distribución a una variable que es normal, que tiene media cero, y varianza sigma asterisco al cuadrado, que depende de t. Segunda condición es t asterisco n, es consistente simple. Es decir, cumple la definición de consistencia simple, ¿no? Recuerde que es la definición esa de que la distancia dado un épsilon, la distancia entre el estimador y lo que se quiere estimar, eso converge en probabilidad. El límite es el límite de esa probabilidad de que el estimador menos lo que estima se encuentre en esa región. Esa probabilidad tiende a 1 cuando el n tiende a infinito. Consistencia simple. Esa es la segunda condición. Tercera condición, dice, si tú tienes, siendo t sub n, cualquier otro estimador consistente simple para teta, ¿sí? Para r de teta, bajo la función r, dice, para la cual la sucesión esta también converge en distribución a una variable aleatoria normal de valor esperado 0 y varianza sigma cuadrado teta. Mire lo que pasa. Dice, para cualquier otra variable, para cualquier otro estimador que cumpla las mismas condiciones, en otras palabras, para cualquier otro estimador que cumpla la condición 1, ¿sí? Y que cumpla la condición 2, o sea, que cumplan estas dos, porque mire que dice, cualquier otro estimador consistente simple que cumpla la condición de que esto también converge en probabilidad, en distribución, a una normal con media cero y varianza sigma cuadrado 2. Aquí viene la clave. La varianza asterisco, que es la varianza de el estimador T asterisco, es menor o igual que la varianza de ese otro estimador, de cualquier otro estimador. Muchachos, eso es lo que hace el best, el mejor. Cuando a ti te hablen cuando estén dos estimadores compitiendo y nos hablen de que este es el mejor, siempre ese término mejor está asociado a la varianza del estimador. Cuando dice el mejor estimador tal cosa, ese mejor se refiere a la varianza del estimador. Como mire cómo lo están diciendo acá. Dice el mejor asintóticamente normal. Bueno, lo asintóticamente normal es por esto, porque esta sucesión de variables aleatorias, que es el estimador menos el parámetro que se quiere estimar, converge en distribución a una normal de media cero y esta varianza. Bueno, eso es lo asintóticamente normal. Ahora, lo mejor, porque es el best, porque para cualquier otro estimador que cumpla esas condiciones, ese estimador asterisco
tiene una varianza más pequeña que cualquier otro estimador que también converge en distribución a una normal de media cero y que además sea consistente simple. La varianza del T asterisco es más pequeña que la varianza de cualquier otro estimador que tenga las mismas propiedades de ese estimador. O sea, que converge en distribución uno normal y que además sea consistente simple. Eso lo hace el mejor. ¿Qué es lo que lo hace el mejor? Lo que hace que sea el mejor es la varianza. Muchachos, cuando uno le dice, no, que el mejor estimador, por ejemplo, en modelos lineales, cuando estén viendo modelos lineales, uno allá consigue el mejor estimador lineal insesgado. El mejor estimador lineal insesgado, que le llaman MELI, mejor estimador lineal insesgado. Entonces, lineal es por la propiedad de linealidad, ¿no? Que es un estimador lineal, en el sentido de la línea recta, de linealidad. Por eso es lineal. Insecado porque es insecado en el sentido este que nosotros acabamos de definir. Y cuando dicen el mejor, entonces esa propiedad de el mejor está asociada a la varianza del estimador. No se le olvide de aquí en adelante, siempre que tú oigas hablar de el best, el mejor, ese mejor está asociado a la varianza del estimador. O sea que cuando dicen, no, que este es el mejor estimador, eso significa que él tiene una varianza más pequeña entre un grupo de estimadores que se estén considerando. En este caso se están considerando todos aquellos estimadores que converjan en distribución a una normal y que sean consistentes simples. Dice, entre todos esos estimadores, el mejor es aquel que tiene la varianza más pequeña. Eso es. Esa es la definición que nos están dando acá. Bien. Bueno, acá nos hablan de estimador consistente asintóticamente normal. Bueno, la definición es similar. Recuerda que es en términos de la consistencia. O sea que ahí también lo asintóticamente normal tiene que ver con la convergencia en distribución y lo consistente tiene que ver con que es un estimador consistente, ¿no? Y acá nos dan la definición de asintóticamente más concentrado. Asintóticamente más concentrado. Recuerde, siempre cuando me hablan de asintóticamente, eso está asociado con el tamaño de la muestra. Que a medida que el tamaño de la muestra crece, entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de tal cosa? En este caso, tiene que ver con la varianza, ¿no? Bueno, recuerde que la consistencia tiene que ver con que el error cuadrático medio tiende a cero cuando el n tiende a infinito. Ese es el concepto de consistencia. Bueno, no, perdón, la concentración tiene que ver con el error cuadrático medio, ¿no? Con el error cuadrático medio, que tiende a cero cuando n tiende a infinito. Si el estimador es insesgado, entonces esa propiedad pasa a comparar las varianzas de los estimadores. Ahí está esa definición. Bueno, hasta ahí. La próxima clase vamos a ver el concepto de suficiencia, cuando un estimador es suficiente. Suficiente. Otra propiedad. La propiedad de suficiencia. Y vamos a ver el criterio de Fisher-Neyman para encontrar estimadores suficientes. Bueno, sí, esto lo vemos en la próxima clase. Oiga, muchachos, vayan estudiando porque yo creo que la próxima clase el viernes y el lunes, prácticamente
se termine este capítulo y vamos a hacer una evaluación de todo esto que tiene que ver con las propiedades de los estimadores, ¿no? Propiedades de los estimadores hacia acá. Vamos a hacer una evaluación. Entonces vaya estudiando, creo que podría ser este viernes que viene, no, sino el otro viernes. Ahí vamos mirando, dependiendo cómo nos vaya, lo que logremos avanzar. Entonces, así vamos y cuadramos. Podría ser, vaya estudiando, no se deje coger de sorpresa. ¿Sí? Yo creo que una fecha tentativa sería de viernes que viene en 8, que tendríamos clase. El viernes tendríamos un examen, ¿sí? Para ir tomando ya la primera nota del segundo corte. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Gracias por escucharme. Nos vemos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Ustedes me dicen, voy a parar Profe, voy a pasar lista. ¿Sí? eso le iba a decir la lista. Bien, vamos a pasar lista aquí. Aquí. Bien, voy a descargar la lista. Muy bien, ya pasé lista. Vamos listo, que estén bien. Gracias a ustedes por escuchar. Chao, profe. Que estén bien. Vamos a detener la grabación.